Escúchanos desde tu hogar, junto a tu familia, la reunión de hogar en tu casa. Escucha la voz de Dios a través de tus pastores, Santiago y Maybrit. Comenzamos. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos nuevamente a nuestro tema de reunión de hogar. Hoy tenemos un tema precioso referente a lo que las familias en este momento están viviendo, estamos enfrentando, los matrimonios, los hijos, por todo lo que el confinamiento que sigue, que no hay libertad para salir, pero también las preocupaciones de los compromisos, los pagos de escuela, los pagos de casa, el alimento. Pero hoy vamos a tocar un tema que se llama preocupación, ansiedad y afán. Ese es nuestro tema, así que prepárate, porque yo sé que Dios te va a hablar a tu corazón. Ten a la mano tu cuaderno, tu pluma para que hagas apuntes, porque al finalizar tu líder estará haciendo las preguntas de nuestro tema. Dice la palabra de Dios referente a la preocupación, la ansiedad y el afán: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ok, la preocupación, la ansiedad y el afán llegan a ser fuertes enemigos cuando nos dejamos llevar por ellos o nos dejamos aconsejar, influenciar por ellos, pues hacen que uno se olvide de quién es y el que tiene la autoridad sobre él y el señorío o el poder sobre ellos. No dejes que estos tres enemigos de la vida cristiana, de tu fe, son enemigos que van a tratar de bajar tus defensas, lo vamos a poner así, de meterte desánimo, de quitarte el sueño. No lo dejes. Una de esas cosas tienes que recordar, que tú tienes la autoridad sobre ellos, ¿sí? Estos enemigos hacen que uno se desenfoque en el poder, estos enemigos hacen que nosotros nos enfocamos en el poder humano y no en el divino. ¿Qué son esta preocupación, ansiedad y afán? Hace que tú quieras hacer las cosas en tus fuerzas, a tu manera, en tu sabiduría, en tu estrategia, y hacemos un lado a Dios, y es ahí cuando viene el cansancio, cuando viene la preocupación, el estrés, pues te están robando y chupando tu energía, todo tu tiempo, lo que tú descansas en Dios, incluso te pueden robar tu paz. Si miramos detenidamente, la preocupación no es más que una distracción que el enemigo planta en nuestra mente para ocuparla en cosas que Dios ya tiene resueltas. ¿Qué significa esto? Son distractores que el enemigo pone o te trata de desviar de cosas que Dios ya resolvió. Pero nosotros ahí estamos preocupados queriendo resolver a nuestra fuerza o a nuestra manera. Ahora vamos a aprender qué significa preocuparse y afanarse. Preocuparse es ocuparse por anticipado de un problema, ya sea real o sea imaginario. Es dedicar tiempo a tratar de resolver algo que todavía no ha sucedido. La preocupación en nuestra vida puede llegar y es siempre algo que es por anticipado. Tú te preocupas, por eso la palabra, si la dividimos en dos partes, es preocupación. Ocuparse de las cosas antes que sucedan, imaginarnos, creer que algo puede suceder. Hay muchas situaciones en las que nosotros podemos ser preventivos en algo, pero cuando una persona tiene preocupación, hace de algo, de un problema que no existe, lo hace un problema grande. Empieza a preocuparse, se preocupa por anticipado del problema, ni siquiera sabe cómo va a reaccionar. Un ejemplo es, en una ocasión recibí una llamada de una persona y entonces conocía ella todas las
las cosas que pasan cuando a una persona le detectan cáncer. Y entonces empezó a sentir como que ciertos síntomas y me llama preocupada y me dice, pastora, es que tengo cáncer. Y le digo, ¿cómo que tienes cáncer? ¿Cuándo te lo diagnosticaron? Y dice, no, es que tengo todos los síntomas, todo lo que he escuchado que dicen, yo tengo cáncer. Y le digo, a ver, no te puedes preocupar antes de, no tienes un diagnóstico, no has ido al médico. Eso es una preocupación. Sí, como ahora también lo que estamos viviendo, pasando en este tiempo del COVID-19, muchas personas están pasando, viviendo lo mismo. Que ya tengo el COVID porque me duele aquí mi mano, porque tengo poquita temperatura o me dio gripa. O sea, mucha gente se está preocupando antes de tiempo. Incluso conozco la persona que está haciendo las citas ahora para la prueba del COVID y ella primero les tiene que hacer como una serie de preguntas porque mucha gente está sugestionada por este problema y hay veces les dicen, es que tú no tienes este problema, no, pero es que yo me siento así, y hay veces el enemigo trata de meternos psicológicamente temor, y pues obviamente este temor baja las defensas, hace un montón de cosas, así que no puedes hacer eso antes de tiempo. También preocuparse es dedicar tiempo a tratar de resolver algo que todavía no ha sucedido. Esa es la segunda parte. Cuando una persona trata de resolver algo que no ha sucedido, entonces ocupa mucho tiempo. Nosotros tenemos que aprender algo importante y es ocuparnos de las cosas que están en nuestras manos, no preocuparnos. ¿Por qué? Porque la preocupación, como nos decía nuestro pastor hace un momento, es un distractor para que nosotros podamos hacer las cosas correctamente. Vamos a ver también qué significa afanarse. Es entregarse a una actividad con solicitud y empeño. Es una distracción constante en asuntos que causan ansiedad, tensión, presión y roban la paz. O sea, ve lo que es afanarse. Es invertir tiempo de más que hace que te olvides de tu fe, hace que te olvides de tu familia, incluso de tu salud. Es como aferrarse a algo. Es que lo tengo que terminar este trabajo en 3 días. A lo mejor tú lo tenías que entregar ese trabajo en 15 días, pero tú lo quieres hacer en un tiempo récord. Y eso obviamente, ¿cuál es el resultado? Pues entonces estás tenso, te hablan, estás enojado, no me hablan porque no me están saliendo las cosas en el tiempo que yo determiné terminarlo, estoy presionado porque no están saliendo las cosas. Y otra cosa, te roban la paz, te roban tus sueños. Así que son distractores que simplemente tienes que aprender lo que yo llamo orden de prioridades, organizar tus tiempos para que saques bien las cosas y las hagas bien. Sí, afanarse también es exigirnos más de lo que podemos hacer. El afán es ese, que cuando nosotros sabemos que tenemos determinado tiempo para hacer algo y ya no das para más, el afán es el que nos lleva a querer hacer aquello, aunque tú estás consciente como persona y dices, no lo voy a lograr, no va a salir. Ese es el afán y es algo con lo que tenemos que tratar, y el Señor Jesús nos habla a través de su palabra en Mateo 6:25, ¿qué hacer frente a una situación así? Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué? Porque podemos estar afanados queriendo tener algo más para nosotros, querer adquirir algo, y estamos ahí. ¿Por qué? Porque el afán es querer conseguir algo a toda costa, como sea, lo que me cueste, al precio que sea. Y en tiempo récord.
Sí. Ese es el afán, querer lograr en un tiempo récord. Apenas escuché una persona y dice, es que ya tengo 27 años y no tengo mi casa todavía. Le dije, no te preocupes, nosotros apenas hace, ¿cómo se llama? Más o menos 2 3 años adquirimos nuestra casa, a los 40 entonces adquirimos nuestra casa. Y hay veces, pues eso es lo que nos pasa, nos preocupamos de más. Ahora también, aquí dice, no os afanéis, pero tampoco no caigas en conformismo, porque hay quien puede caer en conformismo. Realmente aquí lo que la palabra de Dios nos está enseñando, y es muy claro, no nos vamos a confundir. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Nos está hablando específicamente que muchas veces siempre los afanes que tenemos es porque queremos adquirir algo más de lo que ya tenemos. Que ya lo tenemos, Sí. pero queremos más. Tengo el auto del 2020, pero ya estoy pensando en el del 2022, por ejemplo. Tengo el iPhone, ¿cómo se llama? El iPhone 8. Pero quiero el 11. Estoy en espera y hasta estoy ahorrando. Entonces, y no muchas estoy veces, porque y no se trata de eso, ¿no? Y muchas veces no es malo, sino es aquello que no te robe la paz, que tú aspires a algo mejor, que no seas una persona conformista, es bueno, pero cuidar y ver realmente la característica de lo que es el afán. No preocuparnos, no afanarnos, pero sí hacer lo que nos corresponde, porque la Biblia nos enseña que debemos ser diligentes en las cosas, pero una cosa es ser diligente y otra cosa es preocuparte o afanarte por esas cosas. Entonces Dios nos está diciendo, no es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No te desgastes de más o físicamente desvelándote, haciendo cosas por conseguir algo que no realmente es una prioridad. Esa es esa parte. Muy bien, vamos a ver ahora qué producen la preocupación, la ansiedad y el afán. ¿Qué es lo que produce en nuestra vida? Ok, estas cosas roban el gozo, detienen el progreso espiritual. Como estás más enfocado de una manera material, pues descuidas tu relación con Dios, porque recuerda que la ansiedad, la preocupación es lograr algo en mis fuerzas, no en Dios. Prácticamente a Dios lo sacamos de este punto. Producen carga mental, emocional, que son el origen de varias enfermedades como úlceras, insomnio, estrés y otras enfermedades más. ¿Qué más? Provocan inseguridad, ¿sí? Amargura, negativismo, evitan que veamos las soluciones a los problemas. O sea, todo, como estamos tan cargados emocionalmente, estamos ocupados, estresados. No sé si ustedes se han dado cuenta de una persona así, que no ve las soluciones, solamente ve problemas, ve puertas cerradas, precisamente porque su mente está tan cargado, tan sobrecargado, que no puede ver lo bueno de las cosas, solamente ve las cosas malas. Entonces, las cuales casi siempre son más simples de lo que imaginamos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, un pequeño problema lo hacemos grande, gigante. Un pago simple lo vemos como algo imposible de pagarlo. ¿Por qué? Porque simplemente estamos sobrecargados de una situación que estamos viviendo en ese momento. Así que, otra vez lo repito, cuando nosotros nos sobrecargamos de todo este tipo de cosas, pues obvio el cuerpo lo resiente y el cuerpo va a ser afectado, la mente va a ser afectado y vamos a ver pocas posibilidades de resolver las cosas porque simplemente estamos nublados en nuestro entendimiento. Siempre vamos a enfrentar situaciones en nuestra vida que nos pueden llevar a estos puntos o a esta parte de la preocupación, de la ansiedad y el afán,
Todos atravesamos en algún momento esa parte por algo que deseamos o anhelamos. Sin embargo, tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el Señor, porque cuando eso viene y se establece en nuestra vida, es cuando provoca todas estas cosas que nuestro pastor nos está comentando. Jesús dijo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Significa que cada día vamos a enfrentar una situación quizá diferente y ya nos estamos preparando para el día de mañana, aunque ni sabemos cómo lo vamos a vivir. Hay cosas en las que debemos estar preparados, de que tenemos que ser preventivos en cosas, pero cuando se refiere al afán que tenemos de hacer las cosas, ahí es donde tenemos que ser cuidadosos, identificar cuando ya el afán, la ansiedad y la preocupación invadieron nuestra vida, entonces ahí es donde vamos a enfrentar los problemas serios. Pero si tú y yo lo hacemos como la palabra de Dios nos enseña, entonces vamos a encontrar ese descanso y esa solución. Cuando dice cada día tiene su propio afán, hay veces nosotros planeamos nuestro día, pero ese día resulta que salieron imprevistos, que cerraron la avenida, que te llegó algún citatorio inesperado. Por eso está hablando de los afanes, que hubo una balacera por allá. Te está diciendo lo que tú ya tienes y lo que sucede en el día propio que te pueden afectar. Por eso te está diciendo, aprende a descansar en Dios y a poner todas las cosas en sus manos. Ahora, ¿cuál es la solución a la preocupación? Vamos a darle ahora cuál es la solución, ¿no? Punto número 1, regocíjate en Dios. Es tomar la decisión de gozarte, de alegrarte. Por ejemplo, el libro de Filipenses capítulo 4, verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Pero luego dice el apóstol Pablo, otra vez os digo, regocijaos. O sea, dentro de todo ese problema que hay, caos, que de por sí la ciudad tiene sus propias complicaciones, la gente tiene sus propias complicaciones, ahora los bancos estamos haciendo fila, todo esto ya de por sí tiene sus propias complicaciones. Pero eso, dice el apóstol Pablo, que no te haga perder el gozo, la alegría. Dice, una manera de combatirlo en medio de toda esa situación o dificultad, tienes que tener un tiempo para regocijarte. La mayoría de las personas que vemos que les da este problema del COVID es porque estaban bajos en sus defensas, es porque estaban tristes, es porque estaban preocupados, ansiosos, depresivos. Precisamente esto es vulnerable, esta enfermedad es vulnerable a ellos, como que llaman esta enfermedad. Pero cuando nosotros tenemos alegría, estamos bien y estamos enfrentando con una buena actitud las cosas, entonces sube nuestras defensas. Por eso el apóstol Pablo dice, regocijaos, y luego dice, y otra vez les digo, regocijaos siempre. Ese es el punto número 1. La solución a la preocupación es, el número 2, es entregar toda ansiedad y preocupación a Dios. ¿Cómo es que lo vamos a solucionar? ¿Cómo le entrego las ansiedades a Dios? Lo vamos a hacer a través de la oración y por medio de los dichos de nuestra boca, creyendo que Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La forma en la que nos podemos deshacer de esa ansiedad cuando ya llegó a nuestra vida y esa preocupación es entregársela a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, a través de nuestras palabras, porque un día llegó eso, en algún momento llegó y nosotros lo aceptamos en nuestra vida, permitimos que se estableciera desde nuestra mente, nuestras palabras. Ahora lo que vamos a hacer es entregárselo a Dios.
La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vamos a echar toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación en el Señor a través de la oración y a través de los dichos de nuestra boca, porque somos nosotros los que tenemos que declarar y decirle: Señor, te entrego esta preocupación, te entrego esta ansiedad, hoy la rechazo, renuncio, la saco de mi vida, la echo fuera. Y es la manera en la que una persona va a experimentar la libertad de la ansiedad y de la preocupación. Ok, y ahora si ves que después de que ya oraste, lo entregaste, ya lo declaraste con tu boca y ves que quedó algo ahí, pues búscate al pastor Santiago, búscate y dile: pastor, quiero hablar con usted. Yo he tenido gente que viene hasta bien tensa, nerviosa. Digo: siéntate, platícame, te escucho. El hecho de que se empieza a desahogar, a llorar, a platicar, cuando termina me dice: ay, pastor, ya me siento bien. Ahora imagínate, le regalo una oración, pues todavía se compone más. Entonces, esa es la solución. Número 3, dar gracias a Dios por la respuesta. Usted no puede hacer lo que Dios sí puede hacer. Por tanto, descanse en Él, confíe que Él suplirá todas sus necesidades. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con toda acción de gracias. ¿Qué significa esto? Gracias, Dios. Cuando dice la Biblia: sean conocidas tus peticiones, pero de repente nos agarramos como pericos, hable y hable y hable y hable. No, cuando dice sean conocidas tus peticiones, debes de tener peticiones que tienen prioridades y que son de veras urgentes. Señor, mira, ya ahí trabajé en un negocio, yo te pido ahora, Señor, pues que yo ya hice mi parte, Señor. Ahora te pido que metas tu mano, que se apruebe mi proyecto, o lo que metí a licitación, toca su corazón de mi jefe. Gracias, porque sé que tú lo vas a hacer. Se concreta, levanta tus manos y tienes que reconocer que la bendición vino de Dios. Si tú vendes, vamos a poner un ejemplo, tacos, y tienes una necesidad de un pago que tienes que hacer, Señor, yo te pido que esta noche o esta tarde tenga yo las ventas que nunca he tenido, que gane yo el recurso para poder hacer mi pago. Pero al día siguiente tienes que levantar tus manos y decir: Dios, gracias porque escuchaste mi oración. Cuando tuviste que salir de viaje, oraste y dijiste: Señor, quiero llegar con bien, voy a manejar 8 horas, 12 horas. Y cuando llegues en aquel lugar, tienes que bajarte y decirte: Señor, gracias, ya estoy en el lugar bien, sano y salvo. Aprender a dar gracias por aquello que Dios responde. La solución a la preocupación, el número 4, es ejercer dominio. Llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto produce la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué dice ejercer dominio? Porque Dios nos ha dado autoridad a ti y a mí. Nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y cuando viene sobre nuestra vida esto, no permitas que se fortalezca o que controle tu mente o tus pensamientos. Cuando esto sucede, lo que la palabra de Dios nos enseña, dice que hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces tenemos que ejercer esa autoridad, ejercer dominio sobre esa situación, porque el Señor nos ha posicionado en ese lugar. ¿Cómo lo hacemos? Filipenses 4:8 nos lo enseña. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensar. Eso significa que no dejemos que nuestra mente se establezca la preocupación, la ansiedad y el afán. Tenemos que pensar en lo que es bueno, lo que es justo, lo amable, lo agradable a Dios, lo que es de buen nombre. En eso tenemos que ocupar nuestros pensamientos y ejercer autoridad sobre todo pensamiento incorrecto. Sí, dice, hay que ocupar, una vez que ya ataste y lo echaste fuera, dice la palabra, ahora llénate de cosas positivas, como dice. ¿En qué vas a pensar? Todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Así que en esta hora, mi querido hermano, puedes ocupar tus pensamientos con cosas buenas. Vamos a orar y vamos a ponerlo en las manos de Dios. Querido Dios, gracias te damos por este tiempo de enseñanza de tu palabra. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos nutre y nos fortalece. En este momento, Padre, venimos delante de ti, hemos aprendido cómo, Señor, descansar en ti. Y hoy en esta hora, Padre, toda preocupación, Señor, ansiedad y afán, lo ponemos delante de ti, nos liberamos de ellas, Señor, porque solamente nos han venido a perjudicar, a hacernos daño, Señor, y a quitarnos el sueño. A partir de este momento, Señor, llenamos nuestros pensamientos de cosas buenas, de cosas positivas, Señor, y de cosas que nos pueden traer fe a nuestra vida. Hoy en este momento, Padre, yo te doy gracias, bendigo tu nombre, Señor, y Padre, en tus manos estoy. Señor, da paz al corazón de tus hijos, a las familias, y nos ponemos en tus manos, confiando, Señor, que tú nos guardas y nos libras de este mal también que hay en este mundo. Gracias por la bendición que nos das. Nos cubrimos con tu sangre y declaramos que estamos sanos y bendecidos. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, te saludamos, te amamos, te bendecimos, y recuerda algo: estamos aquí en la iglesia de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Saca tus citas, conoce los teléfonos de la iglesia o escribe ahí en la página. Y también los días domingos estamos aquí en la congregación de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. Orientación y consejería familiar, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8 de la noche. Te esperamos. Club Kids. Ahora tenemos una actividad para tus hijos. Júntalos para que ellos reciban la palabra de Dios a través de YouTube o Facebook. Durante la reunión, envíanos una fotografía de cómo estás viviendo la reunión. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Recuerda que puedes depositar tu ofrenda o diezmo a través de una transferencia electrónica, a través de esta cuenta, o bien depositarlo en cajero. O si lo prefieres, acudir a las instalaciones de Centro Cristiano Torrefuerte de lunes a viernes de 10 a 2 o los domingos de 9 a 2 de la tarde.